Las historias de la Biblia hebrea te parecen fascinantes, ¿verdad? Pero, ¿te cuesta ver cómo se conectan con tu vida hoy como cristiana? O quizás, si no te consideras así todavía, te preguntas, ¿y qué tiene que ver conmigo lo que estoy escuchando, que fue escrito hace más de 4000 años? ¿Será relevante para mi vida? La respuesta es, tiene muchísimo que ver contigo. La buena noticia es que Dios inspiró esa narrativa y a través de ella quiso que tú le conozcas a Él de una forma personal. En la narrativa bíblica encontramos la historia de cómo quiso revelarse Dios en palabras y hechos a la humanidad, con promesas y bendiciones que siguen siendo reales y válidas, tanto para ti como para mí, hoy, aquí y ahora. Te invito a abrir juntas la palabra de Dios, sí, la palabra de Dios que es viva y activa. Y vamos a descubrir una triple promesa llena de bendiciones que cambió el rumbo de la historia de la humanidad y que quiere también impactar tu vida y tu eternidad. Primero, una nueva identidad y pueblo. Sin dejar, no hay bendición. Miren, aproximadamente 400 años después de la muerte de Noé, Dios se acercó a un simple mortal llamado Abraham, que proviene de una cultura pagana, es decir, donde se adoraban muchísimos dioses. Y le dice, Génesis 12:1, deja a tu patria, a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Abraham venía de una historia, la verdad, marcada por la muerte y la esterilidad. Su padre Tare perdió a su hijo Harán y Sarai, su esposa, no podía tener hijos. Y mira, en un mundo donde el futuro se medía por la descendencia, la verdad que su historia empezó con vacío y pérdida. Dios le pide que deje 3 cosas: su tierra, su parentela, es decir, sus familiares de sangre, y la casa de su padre, su núcleo familiar más cercano, donde recaía su responsabilidad y liderazgo, muy especialmente después que murió su padre Taré. ¿Y para qué debía él dejar todo eso? Para ir, dice el Señor, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre y a la tierra que yo te mostraré. Esto es una invitación a soltar y confiar en Dios sin conocer aún ni el destino final. Era como dar un paso de fe más allá de lo conocido. ¿Te imaginas lo que significó para Abraham soltar a su familia, su casa, su trabajo, todo lo que le era familiar y le daba seguridad? ¿Te podrías identificar con esto? Es un proceso así parecido a un duelo, difícil y doloroso. Pero al hacerlo, Abraham abrirá la puerta a unas bendiciones mucho más grandes de lo que hubiera podido imaginar. Oye, que no solo cambiaría el resto de su historia familiar, sino también la historia de toda la humanidad. Y es que sin dejar ir, no hay bendición. El dejar ir iba a ser el comienzo de una vida bendecida. Siente que Dios te está llamando a soltar algo o dejar ir a alguien. Mira, no siempre se trata solo de dejar atrás lugares o familiares. También puede ser soltar malos hábitos que nos frenan, como por ejemplo el tiempo excesivo en las redes sociales o nuestra zona de confort, incluso cosas que hacemos bien, pero que Dios ya no quiere que sigamos haciendo. Puedes dejar atrás miedo, orgullo o expectativas propias que nos atan. Eso es verdad. También puede implicar soltar relaciones tóxicas, ay sí, o incluso, oye, relaciones que aún amamos, pero que nos limitan y nos impiden avanzar hacia lo que Dios quiere, tanto para ti como para mí. Es que la decisión de dejar ir debe ir acompañada de la confianza en que aunque duela, porque duele muchas veces, pero Dios tiene un propósito para esa transición. El llamado de Dios a Abraham viene acompañado de una promesa de bendición. Dios afirma, Génesis 12:2, haré de ti una gran nación,
te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Pero Sarai, la esposa de Abraham, es estéril. ¿Y entonces cómo podrá ser esto posible? Para Dios no hay imposible. Él se encargará de que la simiente de Abraham sea una gran nación bendecida. Y sí, unos 25 años después, Sarai tendrá este hijo y de forma milagrosa. En ese momento, Dios cambiará el nombre de Abraham por Abraham, que significa padre de multitudes, y el de Sarai a Sara, que significa princesa, marcando así el inicio de una nueva etapa llena de promesas y cumplimiento. Pero Dios no solo bendecirá esta familia, no. El plan de Dios al elegir una familia específica es que ellos sean el canal de bendición para otros. En la Biblia, la elección no está relacionada con la salvación de algunos, sino que siempre está vinculada con la historia de la redención. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que Dios elige a Abraham para ser parte de un plan mucho mayor. ¿Y cuál es? Ser canal de bendición para las naciones. Leemos en Génesis 12:3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Es que a través de la descendencia de Abraham, Dios bendecirá a todas las familias o naciones de la tierra. ¡Guau! ¿Pero cómo? ¿Cómo sucederá esto? Dios formará un pueblo. Nacerá Isaac, hijo de la promesa, y luego Jacob, que también nació de forma milagrosa, pues su madre Rebeca era estéril. Dios cambiará el nombre de Jacob a Israel, y él será el padre de la nación de Israel. Con esta nueva identidad, ese pueblo tendrá una gran misión, la de ser luz en la tierra, atrayendo a otros hacia el único ser digno de adoración. Tristemente, todos fallarán en ser lo que Dios quería que fueran y en cumplir ese llamado. Entonces, ¿cómo se cumplirá la promesa de Génesis 12? Será a través de Jesucristo, sí, la simiente final de Abraham, que 2000 años después la promesa se cumplirá plenamente. Esta nueva identidad se cumple en nosotras también a través de Cristo. En Efesios 1:5 leemos: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia por medio de Jesucristo. Y no estamos solas. El apóstol Pedro afirma: antes no teníamos identidad como pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. ¿Cómo? Bueno, leamos en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es la simiente en singular que cumplió el plan de Dios para ser la bendición que alcance a todas las familias de la tierra. Gracias a su obra en la cruz, sí, Cristo hizo posible que la bendición de Abraham alcance a todos los que ponen su fe en él. Así la promesa que comenzó con Abraham se extiende a todas las naciones y se cumple en cada persona que recibe a Jesús como su Salvador y Señor. Y es que Dios siempre cumple sus promesas. ¿Lo crees? Ya no eres esclava de tu pasado, ni estás definida por tus fracasos, no. Ahora eres una hija adoptada, perdonada y con un llamado claro de parte de Dios. Es que eres parte del pueblo que Él formó para la gloria de su nombre, con todo lo que eso implica. Eres una nueva creación y formas parte de una nueva humanidad.
Sé que para algunas puede ser difícil aceptar este regalo. Tal vez te cuesta perdonarte por errores pasados o presentes y aún pensamientos acusadores como nadie puede perdonar lo que hice. Y eso invade tu mente. O quizás alguien te hizo creer que no vales mucho. Sí, en lo más profundo de tu corazón crees esa mentira. Pero escucha lo que Dios dice en su palabra. Si le has entregado tu vida, su sangre ha borrado todos tus pecados, los pasados, presentes y futuro, de una vez por todas. Dios te mira a través de su Hijo amado, sí, a través de Cristo, y ya no hay más condenación para ti. Eres limpia y libre para hacer y hacer lo que Dios te pide. Recuerda esto, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Lo crees? Entonces dime, ¿vales poco para Dios? De ninguna manera, vales muchísimo, tanto que Él entregó lo más valioso que tenía, a su propio Hijo, para darte esta nueva identidad. La obra de Cristo lo hizo todo. Él es el verdadero héroe de tu historia y de la mía. Pero hay algo más. Como Abraham, también nosotras hemos sido llamadas a ser un canal de bendición, no solo para recibir, sino para reflejar y compartir con otros todo lo que Dios nos ha dado. Pero volvamos un momento a nuestro texto de hoy. En Génesis 12, el Señor no solo bendice a Abraham con una nueva identidad, sino que le asegura su presencia, que es sin duda la mayor de todas las bendiciones. Vivir en la presencia del Señor. Y esto no se trata de un movimiento en un solo sentido. Claro, Dios promete acompañar a Abraham, llevarlo a una tierra que Él le mostrará y bendecirlo a él y a su descendencia. Pero Abraham no se limita a recibir instrucciones y seguirlas. También toma iniciativa. Hay una respuesta activa de su parte. Sigamos leyendo en el capítulo 12 de Génesis. Entonces Abraham edificó un altar al Señor porque se le había aparecido. Después Abraham viajó hacia el sur y estableció el campamento en la zona montañosa situada entre Betel al occidente y Jai al oriente. Allí edificó otro altar y lo dedicó al Señor y adoró al Señor. Esto es crear espacios sagrados en la vida cotidiana. El hecho de que Abraham edifique un altar y allí adora al Señor revela la disposición de su corazón. ¿Tú recuerdas a otro personaje en la narrativa que construyó un altar? Sí, Noé lo hizo al salir del arca. Ofreció un holocausto, una ofrenda quemada, intercediendo por la humanidad después del juicio del diluvio. También Caín y Abel presentaron sacrificios, y aunque ambos ofrecieron algo, fue el de Abel el que fue agradable a Dios. ¿Y por qué? Porque lo hizo con la fe y con lo mejor que tenía. Desde el inicio, los altares han marcado momentos clave de encuentro con Dios, de fe y de entrega. Ahora, ¿qué significa esto de que Abraham edifique un altar al Señor? Es simple y a la vez profundo. Su adoración no nace de una obligación, sino que es una respuesta sincera de fe. Es una expresión de entrega y de confianza, de reconocimiento también de quién es Dios en su vida. Y es que este capítulo comienza con una hermosa relación entre el Dios eterno y un ser humano frágil, a quien él llegará a llamar su amigo.
Abraham está siendo invitado a caminar en la presencia del Señor del universo. ¡Guau! ¡Qué invitación tan extraordinaria! No se trata solo de moverse hacia una tierra nueva, no, sino de vivir una vida acompañada por el Dios que lo creó todo. Es la invitación a una relación continua, íntima y transformadora con aquel que dirige la historia. A lo largo de su vida, Dios siempre le recordará una y otra vez esta promesa, que Él está con él, que no debe temer porque lo protegerá y que mientras camine con él, su recompensa será muy grande. Saben, Abraham debe inspirarnos a ti y a mí a crear altares, es decir, espacio en nuestra vida diaria donde nos detengamos para reconocer con gratitud la bendita presencia de nuestro Señor. Y esos altares pueden tomar diferentes formas. Un rincón tal vez especial en tu casa donde comience el día escuchando su voz, o momentos apartados durante el día en lo que te dedicas a la oración y a la reflexión, o una actitud de dependencia y comunicación constante con Él en medio de todas tus responsabilidades diarias. A veces es un arrepentimiento sincero que Dios usa para transformar lo malo en bueno. Y es que Dios es como un verdadero caballero. Quiere que camines cerca de Él, pero nunca te va a forzar. Él respeta tu libertad y espera que elijas seguirle, pero por amor y confianza, nunca por obligación. Y no importa el lugar, sino que tú quieras vivir en su presencia y honrarle con sinceridad. Y es que al crear estos altares, no solo reconocemos a Dios en nuestra vida, sino que dejamos que nos fortalezca y que nos guíe. Su presencia es nuestro refugio y Él nos invita a caminar sin miedo. ¿Y qué pasó con Abraham? ¿Siempre caminó con el Señor? No. Dios tomó la iniciativa. Muy pronto, en el mismo capítulo 12, vemos que Abraham enfrentó altibajos por no depender plenamente de Dios, es decir, por no confiar en Él. Y frente a nuevos desafíos que le daban miedo, tomó las decisiones equivocadas que causaron mucho dolor, no solo a él, también a su familia. Realmente eso no nos sorprende, porque desde el principio los seres humanos han luchado para vivir en la presencia de Dios, pero fallamos en confiar y en vivir según su sabiduría. Lo maravilloso es que Dios selló su promesa a Abraham con un pacto. Sí, 3 capítulos más adelante, en una ceremonia, Dios toma la iniciativa absoluta. Mientras Abraham está dormido, Dios asume el compromiso de cumplir su parte. Y esto no te recuerda a otra historia. Ay, sí, a Adán, cuando Dios lo hizo dormir para proveer la solución a su problema de soledad. Y fue Dios, solo Dios, quien trajo la solución en forma de mujer. Este pacto que Dios hizo con Abraham nos recuerda que el verdadero problema humano es nuestra incapacidad para serle fiel a Dios por nosotros mismos. Tenemos que superar nuestro egoísmo, orgullo, nuestra falta de perdón. Y no podemos sin la ayuda divina. Por eso Dios actuó en la historia enviando a su Hijo, quien se encarnó, rompió la maldición del pecado y abrió el camino a la transformación del corazón humano. Cristo no solo vivió fiel a su Padre, sino que quiso tomar sobre sí la maldición de todos nosotros y lo que merecíamos. Él fue colgado en un madero y cumplió así la justicia de un Dios que es santo,
que no puede vivir con el pecado, pero que ama a los pecadores como tú y como yo, y quiere morar con ellos. Según la primera promesa de Dios tras la caída de Adán y Eva en el Edén, Satanás golpeó el talón de la simiente de la mujer, que se refiere a Cristo, en su intento de destruirlo. Pero al tercer día, Cristo resucitó y fue vindicado, venció el poder del pecado y de la muerte, ascendió para gobernar su iglesia y Él espera el momento de restaurar todo. Es solo cuestión de tiempo antes de que todos escuchen el Evangelio y antes de que Él regrese para acabar de una manera definitiva con la maldad. Mientras tanto, nos ha dado su Espíritu para guiarnos y fortalecernos. Hoy podemos vivir con esperanza y con alegría, como dice Pablo en Romanos 5:11. Ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva relación con Dios, gracias a que Jesucristo nos hizo amigo de Dios. ¿Cómo respondemos a esta gran bendición? ¿Creemos que la presencia de Dios es el mayor regalo? Como dijo Jesús en Juan 17:3, la vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo. Si tuvieras que elegir, ¿qué escogerías? ¿Todas las bendiciones o solamente su presencia constante? Elegir su presencia es vivir ya la bendita eternidad. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Lo crees? Como hemos visto, esas dos promesas que Dios hizo a Abraham, primero, una nueva identidad, y segundo, una relación cercana con el Dios vivo, se cumplieron a través de la simiente de Abraham, sí, de Cristo, quien fue la primicia de la nueva creación, de la cual ya tú y yo formamos parte y todos los que crean en Él. Pero mira, hay más. Hay una tercera bendición que Dios prometió a Abraham y a su descendencia y que tiene implicaciones profundas para ti, para mí y para nuestro futuro. Presta atención a esto. En el lugar de Dios, la herencia de una tierra. Leamos el verso 4 de este mismo capítulo 12 de Génesis. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot y todas sus posesiones, animales y todas las personas que había incorporado a los de su casa en Harán, y se dirigió a la tierra de Canaán. Verso 7. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: daré esta tierra a tu descendencia. Aquí está la tercera bendición. Dios le promete a su descendencia una tierra, ¿sí? Un lugar concreto llamado Canaán. Esta región se extendía aproximadamente entre el mar Mediterráneo al oeste y el río Jordán al este. Hoy en día ese territorio se conoce y forma parte de todos los países modernos de Israel, Palestina, Jordania, Líbano y Siria. El versículo 4, como leímos, afirma que Abraham partió como el Señor le había ordenado. ¡Qué ejemplo tan impactante nos dejó aquí, ¿verdad? Abraham confió y obedeció aún sin saber a dónde iba. Recuerda esto, la bendición está ligada a dejar todo lo que te impida seguir a Dios. Es aquello de caminar con Él, incluso cuando el camino no es muy claro, y confiar en Él, que Él te llevará a donde tú debes estar.
¿Tú sabes que Abraham nunca llegó a poseer la tierra de Canaán? Pues así fue. Vivió como extranjero, habitando en tiendas, moviéndose de un lugar a otro. Lo único que él llegó a poseer legalmente fue una pequeña parcela para enterrar a su esposa Sara, la cueva de Macpela. Este hecho revela algo muy profundo. Abraham vivió creyendo en las promesas de Dios, aunque no las vio cumplidas en su plenitud durante su vida. Y como dice en Hebreo 11:13, y ahí incluye otras personas que caminaban por fe, dice: todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, pero lo vieron desde lejos y lo saludaron, reconociendo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Este tipo de fe que confía, aunque no ve, es la que también nosotros estamos llamados a cultivar. Nos invita a vivir una esperanza, aunque aún no veamos todo lo que Dios prometió. Aún en medio del rechazo y el dolor, ser fiel. Sí, séle fiel a Dios, porque eso nunca es en vano. Cada paso dado con Él, cada semilla sembrada, puede generar un impacto eterno. A veces el costo es bien alto, y los resultados parecen tardar en llegar. Pero fiel, sí, fiel es nuestro Dios y nunca abandona su obra. Él está al mando de su misión y es Él quien producirá el fruto a su tiempo. Ahora, ¿tenemos nosotros este tipo de fe? Una fe que confía en Dios aunque no ve. Dios nos invita a vivir una esperanza firme, incluso aún cuando aún no vemos cumplidas sus promesas. Como Abraham, caminemos por fe, sabiendo que aquel que prometió es fiel. Sí, y esta esperanza es como un ancla del alma. Sí, firme y segura. Y así llegamos al final de nuestro recorrido por la triple promesa que Dios hizo a Abraham. Una promesa que va a impulsar toda la historia de la redención. Y te pregunto, ¿cumplió ya Dios su promesa de dar una tierra a la descendencia de Abraham? Por supuesto que sí. Casi 500 años después, y bajo el liderazgo de Josué, los descendientes de Abraham, multiplicados por miles, entraron y tomaron posesión de la tierra prometida, aquella tierra de bendición que fluía leche y también miel. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Lo crees? Quizás te preguntes, ¿por qué es importante que Dios prometiera una tierra física? Si a Él le importa más lo espiritual. La narrativa bíblica nos muestra lo contrario. Desde la oscuridad y el caos, Dios bendijo al mundo con luz, con orden y vida. Él creó un mundo físico hermoso, lleno de propósito, y lo entregó como regalo ¿a quiénes? A los seres humanos, los cuales hizo a su imagen, para que lo desarrollaran y gobernaran, pero con sabiduría y una buena mayordomía. Dios proveyó de todo, ¿sí? De todo lo necesario para que la vida floreciera y se multiplicara. Era una tierra fértil y placentera, un verdadero paraíso, diseñado para disfrutarse con todos los sentidos. El tacto, sí, suave de la tierra y las hojas, el canto alegre de las aves que llenaban el aire, el aroma fresco de las flores y frutos maduros, los sabores dulces y refrescantes que deleitaban el paladar y esos colores brillantes que alegraban la vista. Cuando Adán vio a la mujer, exclamó con asombro: sí,
Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Así Dios diseñó la vida para ser disfrutada, compartida y vivida en comunión, tanto con Él, pero también con los demás. Pero el pecado lo rompió todo. Nuestras mentes se llenaron de pensamientos errados y deseos muy alejados de Dios. El tacto perdió completamente su sensibilidad. El oído dejó de querer escuchar la voz sabia de Dios y la vista perdió su pureza. Y así la tierra fue maldecida. Nuestros cuerpos comenzaron a debilitarse y la muerte entró en la experiencia humana. Y es por eso que es fundamental que para Dios lo físico no es secundario ni insignificante. Él se preocupa fundamentalmente por la tierra, nuestro cuerpo y todo lo creado, porque ese mundo físico es parte integral de su propósito de redención para su mundo. Pero volvamos a la tercera y última promesa, sí, vamos. Más allá del Canaán, la tierra que Dios prometió a los descendientes de Abraham, existe una herencia mucho mayor y un lugar aún más maravilloso que el jardín del Edén. La Biblia nos habla en sus últimas páginas de una nueva Jerusalén. Este es un lugar tangible y glorioso que descenderá del cielo, como dice Apocalipsis 21. Allí Dios hará nuevas todas las cosas. No habrá más muerte, ni dolor, ni lágrimas, ni tampoco maldición. Será un hogar hermoso, físico, donde viviremos con un cuerpo glorificado, en comunión plena y continua con el Señor y también rodeados de personas de todas las naciones. Esta ciudad santa tendrá calle, pero esas calles de oro, y tendrá puertas de perlas y ríos y árboles que dan fruto para alimentar y deleitar. Todo en ella invita a vivir plenamente, con todos los sentidos, con un cuerpo restaurado. ¿Y cuándo veremos cumplida esta promesa de una tierra? La bendita palabra de Dios nos asegura que cuando el Evangelio haya sido proclamado por todas las naciones, Cristo regresará, pondrá fin a toda maldición y traerá el cielo aquí a la tierra para que habitemos con Él para siempre. Así que a Dios no solo le importa nuestro interior, sino también todo lo que es físico y tangible. ¿Cuáles son las 3 bendiciones que Dios prometió a Abraham y cómo transforman nuestra vida hoy? Primero, un pueblo que le pertenece. Sí, Dios te ha dado una nueva identidad. Si perteneces a Cristo, eres una nueva creación. Tú eres una hija amada de Dios, parte de su pueblo redimido y llamado a vivir en su familia eterna. La segunda bendición, vivir en la presencia del Señor. Dios anhela una relación íntima y diaria contigo, llena de cercanía, de protección y una dirección constante. Recuerda, tú no estás sola. Y en su presencia hay plenitud de gozo. Así dice el Salmo. También nos da su espíritu. Quiere guiarte, sostenerte, renovar tu mente y capacitarte para caminar cada día junto a Él. La tercera bendición, la promesa de una herencia, un hogar eterno. Un lugar donde cielo y tierra se encuentran, donde vivirás para siempre con Él y con todos los redimidos, en una comunidad que glorifica a Dios.
Mientras esperamos esta herencia, que es muchísimo mejor que el Edén, podemos vivir con esperanza firme, confiando en esto. Dios siempre cumple sus promesas. ¿Lo crees? Ahora te pregunto, ¿qué harás con todas esas bendiciones? ¿Dejarás que el ruido de este mundo te distraiga? ¿O volverás al susurro armonioso de la voz de Dios, abriendo tu corazón a un Dios que cumple cada palabra? Recuerda, Él te conoce profundamente, te ama sin condiciones y desea caminar contigo cada día esta triple promesa que es para vivirla plenamente, transformando tu identidad, tu relación y tu esperanza. Pero hay algo más que quiero compartir contigo. Somos bendecidas para ser canales de bendición. En 1 Pedro 2:9 se nos recuerda que somos un pueblo especial, escogidos para contar las maravillas de Dios, quien nos sacó de la oscuridad y nos trajo a su luz, maravillosa. Y así como Dios bendijo a Abraham para que fuera una bendición para otros, nosotras también estamos llamadas a llevar esa esperanza y luz a nuestro alrededor. Hoy, Dios te está invitando a dejar atrás todo lo que te aleja de su llamado. Sí, abre tu corazón para ser ese canal de bendición en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. Hoy empieza orando por personas con nombre propio. Comparte con valentía en que Dios cambió tu vida y usa tus dones para ser parte de su gran misión. Esta bendición no solo transforma vida, también transforma la tuya. Es la promesa que nos impulsa a vivir con confianza y propósito, con aquel que está a cargo de llevar a muchos a la gloria.